En este video abordaré algunos conceptos importantes de la dinámica de procesos que son indispensables para poder comunicarse y comprender lo que otros dicen sobre este mismo tema. Espero poder dar el enfoque práctico que se necesita, un poco lejos también de las formalidades teóricas de los sistemas dinámicos. Algo que creo firmemente es que parte de nuestra fortaleza en ingeniería debe venir de nuestra capacidad para poder describir nuestro entorno, y como tal deberíamos ampliar nuestro vocabulario para incluir un par de palabras y también un par de ideas técnicas. La cuestión tiene que ver con el tiempo, también con su relación con los fenómenos físicos que encontramos en el día a día, no necesariamente en una planta de procesos químicos, y también con cómo nos referimos a ello los ingenieros por todo el mundo. Aunque parezca también obvio, debe decirse que dinámico, transitorio y con dependencia temporal significan exactamente lo mismo. Yo en lo personal uso mucho dinámico y con dependencia temporal. El primero lo uso porque suena rimbombante, y el segundo pues lo uso cuando hay que ser un poco más explícitos. Luego, como una nota cultural, se usa también transitorio, pero casi siempre para casos en los que los sistemas están, digamos, en estado estacionario. Luego de repente empiezan a cambiar con el tiempo, pero luego se vuelven a ser estacionarios de nuevo. En ese sentido, hay un tránsito del sistema entre un estado y otro. Entonces, esa es la idea de usar estado transitorio. Ciertamente sí, la edad de una persona nunca deja de cambiar mientras está viva. No importa que cambie en milisegundos imperceptibles, la persona empieza a envejecer desde el momento que nace. Y esa variable, la edad, siempre está cambiando de valor. Incluso en los días feriados incrementa su magnitud. Nunca se detiene. Es decir, siempre está en estado dinámico. Y también, si consideramos un recipiente de agua hirviendo que retiramos de la estufa y lo ponemos en otro sitio a temperatura ambiente, comprobaremos que la temperatura empieza a disminuir y no dejará de hacerlo hasta que el agua alcance la temperatura ambiente. Ese intervalo de tiempo siempre va a estar haciendo que la temperatura cambie, ¿de acuerdo? Es decir, la temperatura empezará a tener una dependencia temporal. Algo que me agrada mucho de los físicos teóricos es la economía de las palabras para explicar algo que es obvio. En este caso es como sigue. Si estacionario y dinámico son las dos únicas opciones para describir la dependencia temporal de un sistema, pues queda claro que si una cosa no es dinámica, pues entonces debe ser lo otro, estacionario. En consecuencia, si ya definimos dinámico, pues no tiene caso definir estacionario. Esa sería la idea. Sin embargo, debo decir que, en mi opinión, casi todas las cosas o sistemas con los que tendremos contacto en ingeniería tendrán un comportamiento dinámico, como algo real o como algo palpable. Y el comportamiento estacionario es en realidad una idealización de los físicos primero y después de los ingenieros para simplificar el trabajo, para simplificar su vida. Eh, en otras palabras, creo que casi todos los cálculos de la ingeniería de procesos se hacen para que en el estado estacionario siempre se obtenga el mayor rendimiento de algún producto o de alguna reacción. Sin embargo, pues es posible que exista algún estado dinámico, alguna combinación de esas, que supere el rendimiento del estado estacionario.
Sin embargo, pues falta que lo descubramos todavía. Y retomando lo de los ejemplos del estado estacionario, pues la presión de un gas almacenado en un depósito aislado térmicamente pues no va a cambiar a menos que se tenga una fuga o que el aislamiento falle. En ese sentido, pues la presión permanece en estado estacionario. En ese sentido, la presión no cambia. Aquí doy un ejemplo de cómo la presión puede cambiar con el tiempo y de cómo también un instrumento nos ayuda como una suerte de testigo a demostrar este hecho. Look at the gauge on it. The gauge is zero. It's obviously going to be zero because it's emptying out into the sink here. Okay, this is water flow. Here's water pressure. Alright, I'm going to cock back on it, look at the gauge starting to rise. Yes, I'm making a mess. Nótese cómo la manecilla del medidor permanecía inmóvil hasta que el cierre de la válvula hizo que la presión aumentara. Aunque estaba en estado estacionario originalmente, pues la presión tuvo un comportamiento pues dinámico. Ok, este es un ejemplo para quienes disfrutan de la cocina de alta tecnología y tienen un alto compromiso con el nivel de cocción de sus alimentos. Aquí la mujer en el video utiliza un instrumento para medir la temperatura en piezas de carne que están cocinadas. You want to take the temperature in the thickest part of the muscle, and typically in whole birds, that's in the thigh area. You can see here where we place the thermometer. This thermometer can stay in the bird the whole cooking cycle, but you can also use an instant read thermometer to take the temperature as needed. Again, you want to cook to a minimum of 165 degrees to ensure safety. Resulta obvio que la pieza de carne originalmente cuando estaba cruda pues tenía una temperatura similar a la ambiental o quizá una temperatura menor. Pero cuando esa pieza de carne se puso en el horno, la temperatura empezó a cambiar en el tiempo hasta alcanzar, entre comillas, la temperatura de cocción. Nótese cómo la temperatura tiene un comportamiento transitorio. Finalmente, la temperatura se hace pues estacionaria de acuerdo con la aguja del medidor. De aquí surge una pregunta para los estudiantes. ¿Permanecerá la temperatura final en ese valor por siempre? Aquí hay otro ejemplo, pero este es de carácter químico. Nótese cómo el instrumento de medición del pH da lecturas distintas constantemente. And measure its pH value. En el video puede verse cómo el operario pues toma la sonda del pH del agua y lo limpia y luego lo pone en la muestra para medir el pH. En resumen, el estado del sistema pues es dinámico, o sea que cambia con el tiempo. Resulta obvio también que después de un tiempo el valor del pH se va a fijar en un valor constante, que quizá no se aprecia mucho en el video, pero eso ocurre. De esto pues diríamos que tenemos entonces un estado estacionario. La estabilidad es un concepto bastante importante.
principalmente pues porque aparece como sufijo de muchas áreas del conocimiento diametralmente opuestas, como por ejemplo estabilidad económica, estabilidad emocional, estabilidad hidrodinámica, estabilidad aerodinámica, estabilidad social, etc. Un apunte muy importante: la estabilidad es ciertamente una descripción de algo que sucede en un sistema, pero en nuestro caso hay detrás una teoría matemática bastante compleja. Es decir, que hay incluso expresiones matemáticas para perturbación y para estabilidad. Esto es precisamente la base del desarrollo de controladores que podemos nosotros adquirir en nuestra ciudad, en una casa eléctrica, por unos cientos de pesos. Y en el caso de los ejemplos, pues cambios repentinos en la temperatura o en el caudal de alimentación del fluido del proceso podrían hacer que la eficiencia o que la composición del producto final cambie sustancialmente. Lo que veríamos en ambos casos pues es que el sistema se desestabiliza, deja de ser estacionario y empieza a hacer cosas fuera de lo planeado o que no estaban estimadas. Esto puede ser quizá inofensivo en algunos casos, con diferencias en la calidad del producto, por ejemplo, pero en algunos otros casos puede llevar a accidentes fatales también. Ciertamente, perturbación también tiene una connotación de la vida diaria y disturbio también. Sin embargo, en cosas de dinámica de procesos, una perturbación puede ser grande o pequeña o de tamaño mediano. De hecho, en la práctica, una perturbación puede tomar cualquier magnitud, cualquiera. Muchos teóricos del siglo pasado consideraron las perturbaciones como variables de tamaño muy pequeño, capaces de hacer que el sistema cambiase, y esto también tenía cierta conveniencia, y esto también era real. Pues la conveniencia es que podrían usarse técnicas analíticas para tratar matemáticamente la dinámica de los procesos. Todo lo que tenemos ahora en la ingeniería viene de aquello. De hecho, también hay libros enteros llenos de muchas ecuaciones diferenciales perturbadas que modelan procesos con comportamiento dinámico. Los ejemplos son bastante prácticos. En el caso del refrigerador, una persona perturba ese sistema cada vez que abre la puerta y obliga a que este mismo sistema pues sea sometido a cambios en el tiempo continuamente. Esto también es fácil saberlo, pues porque el ruido del motor del compresor cuando abrimos el refrigerador o el congelador pues es bastante notorio. Este video ejemplifica algo que siempre les explico a los estudiantes en clase. Yo lo hago con las manos, pero ahora lo haré con un video. Pero siempre espero que se lo puedan imaginar. Vean cómo originalmente el lago está quieto. Luego alguien avienta una piedra y esta genera olas circulares que también al paso del tiempo, pues en segundos, desaparecen. Eso es lo que ocurre. Ahora, usando tecnicismos que ya tenemos nosotros de esta presentación, lo que ocurre es lo siguiente. Pues el sistema está estacionario en el tiempo inicial, pero luego es perturbado súbitamente por la piedra que cae en el agua o que se le avienta al sistema. Y esto hace que el sistema se desestabilice y empiece a tener una dependencia temporal, que es lo que vemos como las olas que se forman y que luego desaparecen. Después de un tiempo dado, la perturbación desaparece y el sistema
vuelve otra vez a un estado estable estacionario. Y pues bueno, aunque este es un ejemplo sencillo y que también quizás parezca muy burdo y simplista, sirve bastante para aplicar los conceptos que ya se han tratado y también para tratar de encontrar un símil en los procesos químicos como una especie de ejercicio que queda para quien ve este video. Creo que casi todos los sistemas, sin importar su naturaleza, tienen un límite, o al menos aquellos con los que tendremos contacto en la ingeniería. Un proceso químico, una persona o un equipo tienen un límite y ocasionalmente la fatiga mecánica y el estrés hacen un desgaste y también hacen que una pequeña perturbación desencadene una serie de eventos que quizá parezcan de risa, pero en algunos casos pueden ser incluso mortales. Noten cómo ahí todo va bien, la persona sigue haciendo su trabajo con calma, la impresora falla. Creo que esa es la perturbación. Ahí está el sistema desestabilizado, haciendo de las suyas. Luego desaparece la perturbación, parece ser. La persona estaba llevando a cabo su tarea de manera mecánica, sin ningún problema. Sin embargo, esta persona, como un sistema, fue perturbada por pues, la falla en la impresora, lo cual es completamente fortuito. Finalmente el sistema no pudo con la perturbación y se volvió inestable, destruyendo todo el equipo y llevando el entorno a una situación de peligro. Aunque esto es chusco, la persona logra contenerse después de unos momentos y el sistema, digamos, se estabiliza. Algo así ocurre con los procesos químicos también. Ahora finalmente solamente les pido que reflexionen sobre los conceptos y que busquen otros casos en los que ustedes puedan encontrar aplicaciones de estos mismos conceptos. En este video abordaré algunos conceptos importantes de la dinámica de procesos que son indispensables para poder comunicarse y comprender lo que otros dicen sobre este mismo tema. Espero poder dar el enfoque práctico que se necesita, un poco lejos también de las formalidades teóricas de los sistemas dinámicos. Algo que creo firmemente es que parte de nuestra fortaleza en ingeniería debe venir de nuestra capacidad para poder describir nuestro entorno y como tal deberíamos ampliar nuestro vocabulario para incluir un par de palabras y también un par de ideas técnicas. La cuestión tiene que ver con el tiempo, también con su relación con los fenómenos físicos que encontramos en el día a día, no necesariamente en una planta de procesos químicos, y también con cómo nos referimos a ello los ingenieros por todo el mundo. Aunque parezca también obvio, debe decirse que dinámico, transitorio y con dependencia temporal
significan exactamente lo mismo. Yo en lo personal uso mucho dinámico y con dependencia temporal. El primero lo uso porque suena rimbombante, y el segundo pues lo uso cuando hay que ser un poco más explícitos. Eh, Luego, como una nota cultural, se usa también transitorio, pero casi siempre para casos en los que los sistemas están, digamos, en estado estacionario. Luego de repente empiezan a cambiar con el tiempo, pero luego se vuelven a ser estacionarios de nuevo. En ese sentido, hay un tránsito del sistema entre un estado y otro. Entonces, esa es la idea de usar estado transitorio. Ciertamente sí, la edad de una persona nunca deja de cambiar mientras está viva. No importa que cambie en milisegundos imperceptibles, la persona empieza a envejecer desde el momento que nace. Y esa variable, la edad, siempre está cambiando de valor. Incluso en los días feriados incrementa su magnitud. Nunca se detiene. Es decir, siempre está en estado dinámico. Y también, si consideramos un recipiente de agua hirviendo que retiramos de la estufa y lo ponemos en otro sitio a temperatura ambiente, comprobaremos que la temperatura empieza a disminuir y no dejará de hacerlo hasta que el agua alcance la temperatura ambiente. Ese intervalo de tiempo siempre va a estar haciendo que la temperatura cambie, ¿de acuerdo? Es decir, la temperatura empezará a tener una dependencia temporal. Algo que me agrada mucho de los físicos teóricos es la economía de las palabras para explicar algo que es obvio. En este caso es como sigue. Si estacionario y dinámico son las dos únicas opciones para describir la dependencia temporal de un sistema, pues queda claro que si una cosa no es dinámica, pues entonces debe ser lo otro, estacionario. En consecuencia, si ya definimos dinámico, pues no tiene caso definir estacionario. Esa sería la idea. Sin embargo, debo decir que, en mi opinión, casi todas las cosas o sistemas con los que tendremos contacto en ingeniería tendrán un comportamiento dinámico, como algo real o como algo palpable. Y el comportamiento estacionario es en realidad una idealización de los físicos primero y después de los ingenieros para simplificar el trabajo, para simplificar su vida. Eh, en otras palabras, creo que casi todos los cálculos de la ingeniería de procesos se hacen para que en el estado estacionario siempre se obtenga el mayor rendimiento de algún producto o de alguna reacción. Sin embargo, pues es posible que exista algún estado dinámico, alguna combinación de esas, que supere el rendimiento del estado estacionario. Sin embargo, pues falta que lo descubramos todavía. Y retomando lo de los ejemplos del estado estacionario, pues la presión de un gas almacenado en un depósito aislado térmicamente, pues no va a cambiar a menos que se tenga una fuga o que el aislamiento falle. En ese sentido, pues la presión permanece en estado estacionario. En ese sentido, la presión no cambia. Aquí doy un ejemplo de cómo la presión puede cambiar con el tiempo y de cómo también un instrumento nos ayuda como una suerte de testigo a demostrar este hecho. Look at the gauge on it. The gauge is zero. It's obviously going to be zero because it's emptying out into the sink here. Okay, this is water flow. Here's water pressure. Alright, I'm going to cock back on it, look at the gauge starting to rise. Yes, I'm making a mess. Nótese cómo la manecilla del medidor permanecía inmóvil hasta que el cierre de la válvula hizo que la presión aumentara.
aunque estaba en estado estacionario originalmente, pues la presión tuvo un comportamiento pues dinámico. Ok, este es un ejemplo para quienes disfrutan de la cocina de alta tecnología y tienen un alto compromiso con el nivel de cocción de sus alimentos. Aquí la mujer en el video utiliza un instrumento para medir la temperatura en piezas de carne que están cocinadas. You want to take the temperature in the thickest part of the muscle, and typically in whole birds, that's in the thigh area. You can see here where we place the thermometer. This thermometer can stay in the bird the whole cooking cycle, but you can also use an instant read thermometer to take the temperature as needed. Again, you want to cook to a minimum of 165 degrees to ensure safety. Resulta obvio que la pieza de carne originalmente cuando estaba cruda pues tenía una temperatura similar a la ambiental o quizá una temperatura menor. Pero cuando esa pieza de carne se puso en el horno, la temperatura empezó a cambiar en el tiempo hasta alcanzar, entre comillas, la temperatura de cocción. Nótese cómo la temperatura tiene un comportamiento transitorio. Finalmente, la temperatura se hace pues estacionaria de acuerdo con la aguja del medidor. De aquí surge una pregunta para los estudiantes. ¿Permanecerá la temperatura final en ese valor por siempre? Aquí hay otro ejemplo, pero este es de carácter químico. Nótese cómo el instrumento de medición del pH da lecturas distintas constantemente. And measure its pH value. En el video puede verse cómo el operario pues toma la sonda del pH del agua y lo limpia y luego lo pone en la muestra para medir el pH. En resumen, el estado del sistema pues es dinámico, o sea que cambia con el tiempo. Resulta obvio también que después de un tiempo el valor del pH se va a fijar en un valor constante, que quizá no se aprecia mucho en el video, pero eso ocurre. De esto pues diríamos que tenemos entonces un estado estacionario. La estabilidad es un concepto bastante importante, principalmente pues porque aparece como sufijo de muchas áreas del conocimiento diametralmente opuestas, como por ejemplo estabilidad económica, estabilidad emocional, estabilidad hidrodinámica, estabilidad aerodinámica, estabilidad social, etc. Un apunte muy importante: la estabilidad es ciertamente una descripción de algo que sucede en un sistema, pero en nuestro caso hay detrás una teoría matemática bastante compleja. Es decir, que hay incluso expresiones matemáticas para perturbación y para estabilidad. Esto es precisamente la base del desarrollo de controladores que podemos nosotros adquirir en nuestra ciudad, en una casa eléctrica, por unos cientos de pesos. Y en el caso de los ejemplos, pues cambios repentinos en la temperatura o en el caudal de alimentación del fluido de proceso podrían hacer que la eficiencia o que la composición del producto final cambie sustancialmente. Lo que veríamos en ambos casos pues es que el sistema se desestabiliza.
deja de ser estacionario y empieza a hacer cosas fuera de lo planeado o que no estaban estimadas. Esto puede ser quizá inofensivo en algunos casos, con diferencias en la calidad del producto, por ejemplo, pero en algunos otros casos puede llevar a accidentes fatales también. Ciertamente, perturbación también tiene una connotación de la vida diaria y disturbio también. Sin embargo, en cosas de dinámica de procesos, una perturbación puede ser grande o pequeña o de tamaño mediano. De hecho, en la práctica, una perturbación puede tomar cualquier magnitud, cualquiera. Muchos teóricos del siglo pasado consideraron las perturbaciones como variables de tamaño muy pequeño, capaces de hacer que el sistema cambiase, y esto también tenía cierta conveniencia, y esto también era real. Pues la conveniencia es que podrían usarse técnicas analíticas para tratar matemáticamente la dinámica de los procesos. Todo lo que tenemos ahora en la ingeniería viene de aquello. De hecho, también hay libros enteros llenos de muchas ecuaciones diferenciales perturbadas que modelan procesos con comportamiento dinámico. Los ejemplos son bastante prácticos. En el caso del refrigerador, una persona perturba ese sistema cada vez que abre la puerta y obliga a que este mismo sistema pues sea sometido a cambios en el tiempo continuamente. Esto también es fácil saberlo, pues porque el ruido del motor del compresor cuando abrimos el refrigerador o el congelador pues es bastante notorio. Este video ejemplifica algo que siempre les explico a los estudiantes en clase. Yo lo hago con las manos, pero ahora lo haré con un video. Pero siempre espero que se lo puedan imaginar. Vean cómo originalmente el lago está quieto. Luego alguien avienta una piedra y esta genera olas circulares que también al paso del tiempo, pues en segundos, desaparecen. Eso es lo que ocurre. Ahora, usando tecnicismos que ya tenemos nosotros de esta presentación, lo que ocurre es lo siguiente. Pues el sistema está estacionario en el tiempo inicial, pero luego es perturbado súbitamente por la piedra que cae en el agua o que se le avienta al sistema. Y esto hace que el sistema se desestabilice y empiece a tener una dependencia temporal, que es lo que vemos como las olas que se forman y que luego desaparecen. Después de un tiempo dado, la perturbación desaparece y el sistema vuelve otra vez a un estado estable, estacionario. Y pues bueno, aunque este es un ejemplo sencillo y que también quizás parezca muy burdo y simplista, sirve bastante para aplicar los conceptos que ya se han tratado y también para tratar de encontrar un símil en los procesos químicos como una especie de ejercicio que queda para quien ve este video. Creo que casi todos los sistemas, sin importar su naturaleza, tienen un límite, o al menos aquellos con los que tendremos contacto en la ingeniería. Un proceso químico, una persona o un equipo tienen un límite y ocasionalmente la fatiga mecánica y el estrés hacen un desgaste y también hacen que una pequeña perturbación desencadene una serie de eventos que quizá parezcan de risa, pero en algunos casos pueden ser incluso mortales.
Noten cómo ahí todo va bien, la persona sigue haciendo su trabajo con calma, la impresora falla. Creo que esa es la perturbación. Ahí está el sistema desestabilizado, haciendo de las suyas. Luego desaparece la perturbación, parece ser. La persona estaba llevando a cabo su tarea de manera mecánica, sin ningún problema. Sin embargo, esta persona, como un sistema, fue perturbada por pues, la falla en la impresora, lo cual es completamente fortuito. Finalmente el sistema no pudo con la perturbación y se volvió inestable, destruyendo todo el equipo y llevando el entorno a una situación de peligro. Aunque esto es chusco, la persona logra contenerse después de unos momentos y el sistema, digamos, se estabiliza. Algo así ocurre con los procesos químicos también. Ahora finalmente solamente les pido que reflexionen sobre los conceptos y que busquen otros casos en los que ustedes puedan encontrar aplicaciones de estos mismos conceptos.